Eh, Vamos a dar inicio a nuestra tercera clase de este curso y el día de hoy tenemos el gusto de contar con la doctora Mariana Gómez Nájera, quien es gastroenteróloga pediatra, por supuesto, es de acá de México. Eh, Ella labora en el Hospital de Tercer Nivel de la ciudad de León, Guanajuato, que es la unidad de medicina de alta especialidad de Hospital de Ginecopediatría 48 del IMSS y actualmente es miembro del Comité de Investigación y Grupo de Trabajo de Páncreas de nuestra sociedad. Ella, como ya lo pueden ver en pantalla, nos va a presentar clasificación de las variables y la pregunta de investigación. Doctora Mariana, muchas gracias por aceptar participar en este curso y esto soy el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar. Viendo el programa, bueno, es un tema, todos son muy relevantes. Y esto en lo personal, cuando lo fui yo aprendiendo, la verdad se me hacía algo que era algo complicado hasta cierto punto para arrancar, ¿no? Nuestro trabajo de investigación. Entonces, espero que pueda ser lo más didáctico posible para que de ahí podamos arrancar. Que el propósito de este curso para todos los que participan pues es que terminemos con un anteproyecto, ¿verdad? O sea, que podamos avanzar y desarrollar una idea de investigación. En la agenda tenemos que, vamos a ver, las dimensiones de las variables, la medición de estas, la relación entre las variables y hablar sobre la pregunta de investigación pico. Algo importante es, bueno, sabemos que si vamos a realizar una investigación, pues vamos a tener mucha información que manejar. Y de ahí, pues empiezan diversos nombres, ¿no? Diversos términos que vamos a estar utilizando. Entonces, por ahí vamos a utilizar datos, que es la representación numérica o alfanumérica de una variable. Vamos a usar variables que son propiedades, características o atributos observables de personas o cosas, que estas serán las unidades de estudio, que pueden variar y cuya variación es susceptible de medirse. Y justo estas unidades de estudio o unidades de análisis, en otros textos también la podemos encontrar así, eh, son aquellos individuos, objetos o fenómenos de los cuales se obtendrá directamente la información del estudio. Empezaremos por ver qué es esto de las dimensiones de las variables. Esto es algo que viene luego en los textos como de una forma así en párrafos pequeñitos, pero quise que lo habláramos para que fuera como esta primera parte en esta construcción de este conocimiento. Entonces, el concepto de dimensión aparece cuando se requiere la medición para que las variables sean consideradas como tal. Recordemos que dije que debe ser una característica que es medible, por lo que se requiere de una definición previa de una o varias de sus dimensiones, teniendo en cuenta que las dimensiones son de dos tipos. Las podemos encontrar como dimensiones físicas, que también se denominan objetivas, y dimensiones lógicas, que también se denominan subjetivas. Una variable puede tener una o varias dimensiones, independientemente de que sean objetivas o subjetivas. Y cada una de estas dimensiones corresponden a sus indicadores que permiten su medición. Los indicadores también son características de las unidades de estudio, pero que no nos interesa analizar, sino conocerlas para determinar el valor final de la variable. Las dimensiones físicas. Bueno, estas magnitudes físicas que se pueden identificar en un sujeto u objeto, podríamos enumerarlas como la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura. Y se necesita, pues claro, la aplicación de un instrumento para conocer el resultado de su medición. Para medir las dimensiones físicas se van a usar los instrumentos mecánicos. Ahí podemos, de acuerdo a lo que a lo que vamos a realizar, pues o un estadímetro o una balanza o un cronómetro. Y estas mediciones
tienen la característica de ser repetibles y reproducibles. Repetible significa que cuando un investigador, al utilizar el mismo instrumento sobre una misma unidad de estudio, debe de obtener los mismos resultados. Recordemos que la unidad de estudio sería este sujeto de investigación. Reproducible significa que cuando dos o más investigadores, al utilizar el mismo instrumento aplicado al mismo individuo, van a obtener el mismo resultado. La variable objetiva unidimensional se denomina aquella que se trata de la interpretación de una magnitud física. Por ejemplo, la talla de una persona, que es la interpretación de su longitud, desde la planta del pie hasta el vértice de su cabeza, o el peso como interpretación de la masa, o la frecuencia cardíaca como la interpretación del tiempo entre el latido y latido del corazón. Y necesita solamente de un indicador para conocer el valor final de su medición. Por esto se denomina unidimensional. Y la variable objetiva multidimensional se obtiene a partir de la combinación de dos o más dimensiones físicas. Como cada dimensión corresponde a un indicador, tendríamos tantos indicadores como dimensiones necesite esa variable para su medición. El resultado final es una variable objetiva. Un ejemplo es el índice de masa corporal, que se obtiene con la relación entre el peso y la talla de una persona, por lo que esta es una variable objetiva multidimensional. Ejemplos serían la superficie, de otras objetivas multidimensionales, la superficie, el volumen, la velocidad, la densidad, que pueden aplicarse a mediciones de unidades de estudio, que serían sujetos u objetos. Y se requiere la aplicación de uno o más instrumentos de medición mecánicos para poder ser objetivas, para poder medirse. Luego tenemos las dimensiones lógicas. Las dimensiones lógicas se identifican mediante el uso de instrumentos lógicos o documentales. Para esto se va a requerir definir previamente el concepto o, en los términos de los investigadores, es el constructo, que es una propiedad subyacente que se supone posea una persona. Por ejemplo, la inteligencia, la motivación, la creatividad, las actitudes, por lo que las dimensiones lógicas solo van a aparecer cuando la unidad de estudio es un sujeto. Ejemplos de estas variables subjetivas medibles en los grupos de individuos puede ser el clima organizacional, el índice de analfabetismo o una calidad de atención que se van a medir en justo población o grupos de individuos. Estas variables subjetivas no pueden medirse de manera directa, sino a través de sus dimensiones lógicas, a lo cual se le va a conocer como indicador. Y a diferencia de las objetivas que acabamos de mencionar, las que aquí medimos no son dimensiones físicas, sino condiciones subyacentes que se supone poseen estas personas o unidades de estudio que nosotros tenemos como la población a estudiar. La variable subjetiva también puede ser unidimensional o multidimensional. La unidimensional, pues, tendría su medición a partir de una sola medición, entonces tiene un solo indicador correspondiente. Por ejemplo, la medición del dolor a partir de la aplicación de una escala visual análoga. Sería un instrumento de medición utilizado, sí, la verdad sí es algo frecuente su uso, para hacer seguimiento del manejo o tratamiento del dolor, y esa corresponde a la unidimensional. La medición de las magnitudes lógicas son evaluaciones que difícilmente van a alcanzar una estabilidad bajo criterios de repetibilidad y reproducibilidad que mencionábamos anteriormente, de tal forma que su utilidad no está para comparar entre grupos, sino entre mediciones del mismo grupo en dos momentos de seguimiento o en estudios de seguimiento que se utilizarían en estos estudios longitudinales. La variable subjetiva multidimensional es aquella que para realizarse se necesitan
hacer a través de varias dimensiones. Por ejemplo, la identificación de las dimensiones que conforman esta variable subjetiva puede estar en relación a ciertas teorías que haya sobre el aspecto que estamos estudiando o la teoría más adecuada o comprobada hasta el momento de nuestra investigación, pero otras veces va a quedar a consideración del propio investigador. Esto quiere decir que el autor de un estudio es quien va a decidir qué teoría utilizar, pero tendrá que dejar en claro qué referencia, qué fuente de información está utilizando y este valor final de la medición se va a obtener a partir de la aplicación de algo que denominamos un instrumento. Entonces, una variable objetiva requiere de un instrumento de medición mecánico para reconocer su magnitud física, la magnitud física de sus dimensiones, y una variable subjetiva requiere de un instrumento de medición que se denomina documental para cuantificar esa magnitud lógica de sus dimensiones, por lo que el concepto de dimensión lo tenemos que establecer como investigadores previo al concepto de medición. Entonces, ¿qué serían los indicadores? Bueno, son los elementos que nos permiten la medición de las variables y son elegibles por el propio investigador. Para medir una variable pueden existir varios indicadores y ahí es donde el investigador va a elegir, ya sea entre los más exactos, entre lo más factible para el desarrollo de su estudio, según pues las posibilidades de medición que éste tenga. En resumen, primero se va a identificar la variable y luego al indicador que va a permitir su medición y a partir del mismo las dimensiones que necesitan ser evidenciadas y esto lo vamos a colocar en el cuadro que se denomina de operacionalización de variables, donde deben aparecer estas variables y sus indicadores, mientras que las dimensiones van a corresponder a un aspecto técnico procedimental que podemos obviar en este cuadro. Ahora, ¿cómo vamos a realizar la medición de las variables? Bueno, seguramente en una búsqueda generalmente vamos a encontrar un cuadro de esta manera, ¿verdad? Y bueno, aquí podemos ver que la medición se da al, al tener, poder distribuir según su operatividad como una variable cualitativa o cuantitativa. En la cualitativa, lo que tenemos es la existencia o ausencia de una característica concreta, que puede ser, no sé, sexo o nacionalidad. En la que tenemos como cuantitativa, lo que tenemos es una variable que va a permitir la operativización de sus valores. Esta cualitativa la podemos dividir en nominal u ordinal y la nominal puede tener dos opciones, digamos, es aquella dicotómica o más de dos, que es la politómica. Y por otro lado, las cuantitativas o llamadas también dimensionales se dividen en discretas y continuas. Vamos a ver a continuación qué características con más detalle tienen esto. Según su escala, vamos a tener que son una escala nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Aquellos que se denominan con una escala nominal son los valores que pueden alcanzar o permiten distinguir la existencia de una cualidad concreta, pero no permiten ordenar o realizar operaciones matemáticas con estos valores. Aquella con una escala ordinal va a permitir ordenar los valores, pero no establecer relaciones matemáticas. Aquellas con una escala de intervalo va a permitir establecer las relaciones numéricas, no hay un cero absoluto definido y hay rangos más que valores concretos. Y la escala de razón es posible su total operativización, diversas transformaciones a los resultados y establecer relaciones numéricas complejas entre sí, existiendo un cero absoluto. Este me parece a mí un cuadro que nos puede ayudar mucho para poder aclararnos cómo vamos a clasificar o a encontrar en qué tipo de variable están aquellas que nosotros queremos medir. Entonces, tenemos arriba
donde nos hacen la diferencia entre variables categóricas o numéricas. En varios textos las podemos encontrar así, que estas categóricas son las cualitativas y que las numéricas son las cuantitativas. Ujú. De ahí tenemos la siguiente fila que habla justo de la escala. Entonces mencionábamos que según la escala tenemos la nominal, ordinal, que pertenecen a las escalas de las variables cualitativas, y de las cuantitativas, la escala de intervalo y la escala de razón. Aquí viene otra característica. Estas tienen ciertos atributos que se denominan el orden, la distancia y el origen. Y de izquierda a derecha tenemos que la nominal no tiene ninguno de estos atributos. La ordinal tiene un atributo que es el orden. La de intervalo tiene dos atributos, que es la de orden y distancia, y la de razón, los tres. De ahí tenemos entonces, considerando esta definición, que esta nominal va a poseer categorías a las que se va a asignar un nombre sin que exista ningún orden implícito en ellas. De ahí podrían ser, como vimos en el cuadro anterior, dicotómicas, donde tienen solamente dos categorías, o politómicas, donde tienen más de dos categorías. Y ahí vemos ejemplo del género y el estado civil. Luego tenemos entonces las cualitativas con una escala ordinal. Ahí tenemos el atributo del orden. Estas poseen categorías ordenadas, pero no permiten cuantificar la distancia entre una categoría y otra. Entonces, el ejemplo sería la instrucción académica, si tenemos los grados de estudios, primaria, secundaria o superior, o la intensidad de un padecimiento, por ejemplo, de nutrición, que digamos leve, moderada o severa, tendríamos esa posibilidad de establecer un orden en ellas. En las variables cuantitativas, cuando nos encontramos entonces que ellas tienen dos atributos, el de orden y distancia, podremos tener aquellas con intervalos iguales y medibles, pero no tienen un origen real y pueden asumir valores negativos. El ejemplo característico, casi cuando estamos revisando esto, pues es la temperatura, ¿verdad? Que tenemos un cero, pero también valores negativos y no hay un origen real de esta escala. Y de razón, que tienen los atributos de orden, distancia y origen, donde hay intervalos constantes entre valores, además de un origen real. Y el cero sí significa la ausencia de la variable. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo del peso, pues no podríamos tener un valor negativo y un cero, pues no existiría el individuo, ¿verdad? Igual en el ejemplo de hijos, pues lo que tenemos son números enteros. Y de ahí se viene esta otra definición de que pueden ser continuas cuando provienen de medir, se pueden representar con números enteros o fraccionados. Entre dos valores siempre va a existir un número intermedio. Esto, por ejemplo, lo tendríamos en la talla o longitud. Habría muchos valores intermedios en las mediciones del grupo de sujetos. Y las discretas provienen de contar solamente, pueden ser representados con números enteros. Ahí damos el ejemplo, pues, del número de hijos. Entonces, esta tabla, la verdad, me parece como la que puede englobar todo y puede estarnos recordando al momento que tengamos una duda de dónde poder catalogar nuestra variable de interés o de estudio, utilizándola para recordar. Luego tenemos algo que también es importante, que es el conocer la relación entre las variables. Y aquí tenemos que debemos identificar la variable independiente. Tenemos las independientes, la dependiente, moderadoras o extrañas o confusoras. La independiente, de ella se va a partir para observar los efectos que van a determinar cualidades, características o situaciones que puedan tener sobre diferentes elementos. Alguna forma muy fácil de aprender, pues sería que es la que será manipulada por el investigador. Y un ejemplo práctico en una investigación del efecto de la música en el rendimiento académico, pues sería el tipo de música.
Esa sería la variable independiente. Hablando de la variable dependiente, pues será escogida y generada justo a partir de que determinamos cuál es la independiente y se mide o observa para ver su cambio en respuesta a esta variable independiente. Ejemplo de utilizando el mismo de la investigación del efecto de la música, pues en este caso la dependiente sería el rendimiento académico. Luego tenemos las moderadoras. Estas van a alterar la relación existente entre las anteriores. Por ejemplo, la edad en un estudio sobre la relación entre el uso de redes sociales y la autoestima, la edad podría ser moderadora, atribuyendo que hay una posibilidad de que el adolescente tenga un mayor impacto o mayor efecto en su autoestima que un adulto. Y las extrañas o confusoras no se han tenido en cuenta generalmente cuando se traza al inicio, cuando se está trazando esta relación, que algo está causando, algo es causa o algo es efecto, pero sí tiene efecto sobre los resultados obtenidos en la investigación y es importante poder tenerlas en la mira porque pueden llevarnos a conclusiones erróneas. Ejemplo. Un estudio que investiga el consumo de café como variable independiente asociado a mayor riesgo de CA de pulmón como variable dependiente. Pero si no consideramos el tabaquismo como una variable confusora, podríamos concluir erróneamente que el café puede causar CA de pulmón. Eh, entonces, es de suma importancia poder hacer el adecuado análisis de lo que estamos manejando como la posibilidad de causa-efecto y qué otras cosas hay alrededor de esa, pues sí, como de ese modelo biológico de la enfermedad para establecer estas causas que pueden ser, estas variables que pueden ser confusoras. Y bueno, otra parte importante va a ser que tenemos siempre que tener una definición conceptual y una definición operacional. En nuestro documento que vamos a realizar como proyecto de investigación, cada una de estas variables va a tener una definición conceptual. Como una forma sencilla, pues es aquel término o definición de diccionario o de libro especializado en esta, ahora sí que en la rama del tema que estamos utilizando. Y un ejemplo sería, temperatura es la magnitud física que expresa el grado o nivel de calor de un cuerpo o del ambiente. Y la definición operacional, pues va a ser aquella que va a aplicar para el momento en que estamos tomando nosotros, estableciendo nuestra variable dentro del estudio. Va a especificar qué operaciones o actividades deben realizarse dentro de nuestro trabajo para medir esa variable. Y nos dice justo qué se debe hacer. Por ejemplo, para medir la variable temperatura, habrá que usar un termómetro de tal aplicación en tal lugar, que se colocará en tal momento. Toda la especificación del procedimiento para poder obtener esa variable. Todo esto, este conocimiento, nos va a llevar a poder realizar nuestra tabla de operacionalización de variables. Este solo es un ejemplo. Hay de acuerdo, así como hay diseños, digamos, estilos de redacción diferentes, es un ejemplo de cómo podríamos, básicamente, no podemos saltarnos el nombre de la variable, la definición conceptual, la definición operacional, establecer qué tipo de variable es en base a lo que analizamos en el cuadro anterior, su escala de medición y, bueno, cómo finalmente va a ser esa unidad de medida o ese criterio para obtener la medición. Generalmente en nuestro cuadro vamos a empezar primero con las que son las relevantes, que es la variable independiente, dependiente, y si ahí tenemos una de las otras dos que mencioné, empezar con ellos, que son las de mayor relevancia. Ahora vamos a pasar a lo que es, a la parte de la unidad que se refiere a la pregunta de investigación. Seguramente en las clases anteriores, pues hablaron de fundamentos y todo lo necesario, ¿no? Que se tiene, pero me gustaría nada más repasar esto que se me hace muy importante. Cuando empezamos o cuando tenemos así una fecha para poder
tener una idea, concebir qué vamos a trabajar en este año, pues a veces se nos cierra un poquito, ¿no? Nuestra imaginación. Y bueno, ¿cómo podríamos concebir la idea a investigar? Pues justamente las investigaciones se van a originar de ideas que para originarlas van a constituir siempre el primer acercamiento a lo que habrá de investigarse. Y esta puede nacer a lo mejor de un problema que estemos viendo de una forma recurrente en nuestra práctica diaria, o de algo que tanto que tan frecuente que pueda hacer que observemos que no tengamos solución, o que al estar practicando cierto manejo o cierta aproximación en su tratamiento veamos mejor respuesta comparado con otras, y tengamos esa posibilidad de realizar un trabajo de investigación en base a esas observaciones. Las buenas ideas deben de intrigar, deben de alentar al investigador de manera personal, porque no va a haber nada más tedioso que trabajar en algo que no nos interesa, dado que el trabajo es arduo para realizar una investigación. Estas buenas ideas no son necesariamente nuevas, pero sí novedosas. Y estas ideas de investigación pueden servir para elaborar teorías y nos pueden llevar a la solución de problemas. Existe, o se describe, este acrónimo FINER que va a indicar características esenciales de una buena pregunta de investigación. Esta debe ser factible, interesante, novedosa, ética y relevante. Esta factibilidad se define como que tenemos en nuestro medio estos recursos necesarios de manera adecuada para poder llevarla a cabo, o el número de personas, o la experiencia en ese tema, o un recurso financiero, o los materiales. Aquella que se refiere al interés, pues va a ser aquella investigación que para la sociedad o en el medio donde estamos, pues todavía sea una causa de interés ese conocimiento, o si estamos dentro de una institución, cuando hay un patrocinio, pues de interés justo para esa rama de la investigación. Y la novedad hace referencia a la originalidad del proyecto, que quizá con la intención de que se proporcionen nuevos conocimientos o que exista un nuevo instrumento o una nueva estrategia, algo innovador, a lo mejor en el uso de esa estrategia o instrumento para aplicar. Ética, obviamente que siempre debemos respetar estos principios éticos de investigación, y la relevancia, que es justo para el conocimiento científico o una línea de investigación que pueda abrirse hacia el futuro en alguna, ya sea para obtener una mejoría o el recuperar la salud, o para una política educativa o una política dentro de los mismos, lo que se está estableciendo de políticas de salud en nuestro medio. De ahí entonces que nos vamos a plantear como pregunta de investigación aquella que pueda indicarnos el camino para llegar a una respuesta a través de este trabajo que vamos a hacer de investigación. Entonces, llegar a una respuesta es el camino que nos estamos trazando. Entonces, para poder hacerlo pues de una forma más concreta, tenemos estos elementos que se denominan, deben estar implícitos o debemos de buscarlos, debemos de estructurarlos en nuestro pensamiento, en nuestra pregunta de investigación, que son las siglas PICO, son las siglas en inglés de 4 elementos potenciales de una pregunta de salud utilizados en la investigación, ya sea para guiar una búsqueda bibliográfica o para formular un estudio nuevo. La P corresponde a paciente, población o problema. ¿Cuáles son las características del paciente? Quiere decir, si corresponde a ciertos factores, a una población con cierto factor de riesgo, a una población con cierta situación demográfica, o a una población con cierta condición de enfermedad, o justo una enfermedad de interés. La I es la intervención que se está considerando para ese paciente o para esa población. La C viene de la comparación. ¿Cuál es la alternativa a esa intervención? Por ejemplo, hay esto comparado con un placebo, o esto comparado con otro fármaco, o un manejo médico comparado con una alternativa quirúrgica. Y la O de la palabra en inglés outcome, de desenlace, los cuales serían los desenlaces incluidos, que también son un abanico. Ejemplo,
la calidad de vida, un cambio clínico, la morbilidad, un efecto adverso, una complicación. Esta sería una forma en que nos podríamos ayudar a redactarlo. Por ejemplo, tendríamos, afectaría o influiría, y entonces ahí tendríamos que ir identificando cuál es nuestro problema de interés, ¿sí? ¿Afectaría o influiría, qué les parece, si ponemos no sé, el estado nutricio, ¿sí? A, bueno, ahí podríamos poner, podría ser, ¿afectaría o influiría la ingesta de fibra, ¿sí? A los pacientes con esteatosis hepática en em, nuestro desenlace en un paciente con la esteatosis hepática metabólica es la enfermedad, entonces sería esa nuestra población. Y nuestro desenlace podríamos medirlo en no sé, el parámetro de atenuación controlada, que se mide por elastografía. Entonces, ¿afectaría o influiría la ingesta de fibra a el parámetro de atenuación controlada? Podría ser el de resultado de un estudio como la elastografía, en pacientes que tienen esteatosis hepática metabólica y finalmente, podríamos, en comparación con aquellos que no reciben, nuestra comparación podría ser alguien que no recibe lo que es la maniobra, en comparación con aquellos que no reciben la ingesta de tal fibra, ¿sí? Pero no siempre la podemos realizar así. Podríamos hacer otro tipo de pregunta que se define como agregando la T al final, que es una temporalidad. Entonces, en este caso, a nuestra pregunta podríamos agregarle ese periodo de temporalidad, por ejemplo, en una etapa, podría ser una etapa de la vida. Si estamos hablando en la misma situación, pero que afectara en una población adolescente o en una población de 60 a 70 años. Esa temporalidad es la que podríamos agregar en nuestra pregunta de investigación. Entonces, esta es una guía que podría ser de utilidad para que centremos estos elementos de la pregunta PICO y tratar de desarrollarla. Sin embargo, no vamos a quedar nada más en que desarrollemos o pongamos en papel esta pregunta. Una vez que formulemos esta pregunta con estos elementos, tendríamos que identificar las palabras clave para cada elemento PICO. Después, planear una estrategia de búsqueda, realizar esta, refinar la búsqueda, que significaría, si yo tengo cierto periodo de tiempo donde quiero conocer lo que ha pasado con estas palabras clave que yo estoy buscando, o en cierto grupo de estudio, o en mi comunidad, ¿verdad? Porque quizá me interesa mucho en mi medio analizar tal problema. Luego darnos a la tarea de revisar los resultados de esta búsqueda que realizamos. Es una búsqueda, la verdad, exhaustiva y evaluar esa evidencia. Van a ver ustedes en la siguiente unidad que los diseños de estudio nos van a dar cierta evidencia. Entonces, de acuerdo a estos artículos o a esta bibliografía que vamos encontrando, vamos a poderle dar un peso diferente a esa evidencia. Y entonces de ahí avanzar y considerar si seguimos adelante con esta idea de investigación que tuvimos. Ejemplo, en pacientes que se someten a cirugía abdominal, hay indicios que masticar chicle después de cirugía, en comparación con no hacerlo, puede prevenir un ilio paralítico, un ilio. Entonces, pondríamos, bueno, mis elementos pico serían qué paciente o población, ¿no? Los que tienen cirugía abdominal. Sería mi palabra clave. ¿Qué intervención? Estoy considerando el masticar chicle. ¿Qué comparación? Pues con no masticar chicle. Y el seguimiento es prevenir el ilio posoperatorio. De ahí, entonces, voy a obtener o voy a tener que determinar mis términos de búsqueda. En general, hay que tener estos términos de búsqueda en inglés. Podemos tener varios términos de búsqueda, es lo ideal, que se consideran, digamos, sinónimos, porque así ampliamos nuestra posibilidad de resultados y realizamos esta estrategia de búsqueda.
Ahí tenemos ejemplo, ¿no? Es importante considerarlo de esta forma para que podamos tener un mejor resultado a la búsqueda. Y bueno, hay diversas formas de realizar esa búsqueda. Seguro ustedes pues tienen ya aquella que dominan, ¿verdad? Pero este es un ejemplo. Aquí abajo les puse en la librería Cochrane. Tenemos el link y viene el gestor de búsqueda. Entonces podemos introducir. Yo lo que introducí fueron estas palabras justo que venían en el cuadro anterior que les mostré y nos arroja lo que han realizado durante estos años. Nos arrojó 5.048 revisiones sobre ese tema. Sin embargo, del lado izquierdo tenemos la posibilidad de filtrar los resultados, que era uno de los pasos, ¿sí? Refinar esa búsqueda para poder irnos concretamente a lo que nos pueda ser más de utilidad. En cada artículo que se presenta, ustedes lo pueden escoger en español y en inglés, claro está, lo utilizan de la forma que sea más amigable para ustedes o que prefieran. Y en cada artículo, abajito, viene ocultar las pico o mostrar las pico, que quiere decir que para ese artículo vienen esas palabras que resultaron claves para que se mostraran ante la búsqueda que nosotros hicimos con esas palabras. Y así podemos encontrar un buen número de estos artículos. Nos lleva luego a donde, justo a la bibliografía, cómo está citado y todo, para que podamos de ahí partir y saber si esto que estamos analizando o esta idea que tuvimos ya se hizo antes, cómo estuvo la evidencia, cómo vamos y si vamos a hacer un análisis en una población diferente. Estos gestores de búsqueda académicos, bueno, hay muchos, tenemos a veces unos preferidos, pero bueno, están Cielo, Base, PubMed, ScienceDirect, Scopus, cada quien podríamos a lo mejor estar familiarizados con el utilizar alguno, pero todas son necesarios en que podamos volvernos expertos en estas búsquedas. Y pues bueno, me pidieron que intentáramos empezar con de proceso para que podamos crear un documento. Entonces, esta va a ser una tarea que tendríamos una semana para intentar tenerlo, que va a ser realizar una pregunta de investigación utilizando los elementos Pico. Yo les haré llegar al término de esta clase un formato en Word que es pues, muy sencillo para su llenado, identificando los elementos de búsqueda, como lo vimos aquí en la diapositiva, como en el ejemplo, y agregando la referencia, solo la bibliografía de 10 artículos de lo encontrado en su búsqueda que consideren ustedes útiles para generar ese marco teórico de un anteproyecto. Vamos también a compartirles en qué correo lo vamos a recibir para iniciar pues, con algún comentario, retroalimentación a lo que ustedes nos manden en la tarea. Quiero preguntarles si tienen alguna duda. Después de que ustedes me den sus comentarios, vamos a hacer un pequeño repaso con una actividad ahí interactiva. Los escucho. Muchas gracias, Mariana. Muy clara la clase, la verdad. Un placer, muchas gracias. Buenas tardes. Hola, Adelante, doctor. Byron. Quería hacer una pregunta sobre todo, bueno, felicitándole por la exposición, muy bonito. Muchas gracias. Acerca de la tarea, básicamente se trata de buscar una pregunta pico de nuestro interés, ¿verdad? Me imagino que de lo que queramos Sí. buscar. Y enfocado a esa pregunta pico, vienen los 10 artículos de referencia, ¿verdad? O sea, es de una pico, 10 artículos, ¿verdad? Sí, sí, la intención es justo eso. Cuando vamos en su siguiente unidad, si ahí en el temario, pues ya van a empezar como con estas partes de lo que es cómo es redactar el documento, ¿no? Todas las partes del protocolo de investigación. Entonces, la intención es que empecemos a pensar si generemos una idea, que lo aterricemos como la pregunta de investigación y si hacer estos pasos que mencioné de utilizar gestores de búsqueda para ver cómo estamos, ¿no? En este momento
cómo estamos en el mundo en este momento, en esta idea que estamos generando, para ver si va a ser, si vamos a poder llevarla a cabo. A lo mejor cuando empezamos a buscar, la desechamos, ¿no? Y nos vamos por otra. Pasa a veces, pasa seguido. Y que se mantenga como el interés de nosotros, de los investigadores, de ustedes, de cada quien que va a realizar su tarea, para intentar llevarla a culminar, a que lo llevemos como un anteproyecto. Esa es la intención, ¿sí? Pero no se estresen mucho. No, la intención no solo es como empezar a que nuestra cabeza empiece a generar primero la idea. La verdad es lo que yo siento que es lo más difícil, generar la idea. Ya de ahí lo otro es más sencillo, ¿no? Pero generar la idea siempre creo que es donde nos atoramos, todos nos atoramos. Cada año que queremos empezar a hacer algo nuevo, estamos un poquito atorados en ahora qué hacemos. Doctora, una pregunta. Sí. Por lo que vi del formato pico, me había quedado la duda, o sea, no tiene que mantener ese orden como tal de las siglas, o sea, se puede poner Sí, Ujú. lo pones en el orden que tú quieras, ¿verdad? Justo generalmente esa pregunta de investigación luego la utilizamos para que represente o pueda dar un mensaje claro en nuestro título. Ya lo vamos a ir luego revisando. Pero ahorita es formular la pregunta de investigación. Los elementos de pico van en la pregunta en diferente orden. ¿Sí? Ok, sí, gracias. Mira, si no tienen alguna otra pregunta, pasamos a la actividad. ¿Les parece? ¿Sí? A ver. ¿Les compartieron un link por ahí la doctora Alejandra para, para que puedan entrar a Sí, Kahoot? sí. Sí, ok. ¿Ven mi pantalla? Sí se ve, ¿Sí Mariana. que dice? Ok. Bueno, entonces vamos a empezar. Son 15 preguntas. La verdad, es todo lo que venía en las diapos. No es nada complejo. Y más que nada es para que nos relajemos, ¿sí? Jugando esto y veamos qué tal quedó por ahí algunos conceptos, ¿ok? Ahí les pido que se vayan uniendo, por favor. ¿Dónde se pone el pin, doctora? Este, Mm, a ver, alguien que ya se unió que nos ayude con quien no ha podido. No sé si pueden decir dónde. Sale más fácil si escaneas el código QR, porque así automáticamente abre la aplicación. Ah, ok, gracias. Porque igual yo no encontré dónde poner el PIN. Yo el problema que estoy teniendo es que tengo que hacer todo un usuario nuevo, o Ajá. según el enlace. No sé si puedo obviar esta parte. Es más fácil con el pin directo, creo. Ya entró Fabiola. Digo, con el QR, directo con el QR ya entra directo uno sin hacer ningún perfil. Gracias, ahora me fijo. ¿Cuántos estamos de alumnos, doctor Klunder? 15, pero en este momento, Ya entraron 8 al sí, Kahoot. 15.
Sí, hay 14 en total. Ujú. Ya se me fueron dos. ¿Esperamos a alguien más? Ustedes me dicen. Si alguien más está batallando para entrar, o ya somos 10 otra vez. Estamos 10. Ya entraron todos. Si alguien falta, si pueden decirme para esperarlo. Si nos quedan Vivian, 4, Pilar, Junuen, ¿tienen problemas para entrar? Así Yunuen ya estaba y salió, ¿verdad? Ajá. Yo pude entrar, pero con otro, me salió como otro pin y no, creo que no era el del. Es que no hay dónde poner el pin. Ajá. escanea directo el QR, Vivian. A ver. La otra opción es ingresar a la página de Kahoot y colocas jugar y colocas el pin y ya entras ahí de forma directa, no necesitas inscribirte. Gracias, Dora. ¿Empezamos? Sí, empecemos. ¿Es una condición ineludible de las variables? Siempre son medibles, ¿ok? Acuérdense, eso fuera lo más importante. Las variables siempre son medibles, ¿ok? Viene la que sigue. ¿Se miden directamente a través de un instrumento mecánico? Y bueno, ahí lo correcto es una variable objetiva unidimensional. El índice de masa corporal que utiliza la relación peso-talla es una variable. Ahí recordemos que es objetiva multidimensional porque estamos utilizando la medición del peso y la medición de la talla, ¿sí? Entonces, es objetiva, sí, ahí todos coincidieron, pero es multi porque estamos utilizando peso y talla. Las variables subjetivas son medidas a través de sus dimensiones
¿De cuáles dimensiones? Las subjetivas. Muy bien. Es de las dimensiones lógicas, ¿sí? Las subjetivas siempre es dimensiones lógicas. La calidad de la atención, medida por un instrumento, un ejemplo es el CERCUAL, ¿sí? Este instrumento, para que tengan un poco de contexto, utiliza varias dimensiones para poder medir la calidad de la atención. Entonces es una variable subjetiva multidimensional. Muy bien. El valor final de medición de una variable es el resultado de su medición. Correcto. Es un atributo de la escala ordinal que lo diferencia de la escala nominal. Muy bien, el orden. Muy bien. Es la única escala de medición que acepta valores negativos. De intervalo. Es posible convertir a una variable numérica en categórica, nominal en ordinal, ordinal en intervalo o de intervalo en razón. Es posible convertir una variable numérica en categórica, ¿sí? Ahí eso no lo aclaré en la explicación, pero si por ejemplo tenemos, no sé, un valor de glucosa, un valor de tanto, podemos decir todos los valores de la glucosa, pero si yo pongo que a partir de tanto significa diabetes y a partir de tanto no hay diabetes, pues ya la convertí de numérica a categórica y así podríamos decir otros ejemplos. A pesar de ser una variable numérica, no acepta valores decimales. Existen estas que no aceptan valores decimales, que son enteros. Y lo correcto es la variable discreta. Yo esa me la aprendí discreta con la E, enteros, ¿sí? Por si se confunden. Es la variable que caracteriza la línea de investigación. Es la variable de estudio. El planteamiento de la relación en el planteamiento de la relación, ay, ¿cómo? Ay, ya no lo veo. Bueno, ustedes la pueden ver, ¿no? No lo puedo leer, perdón. Sí, sí, se ve.
Ahí lo correcto es la dependiente. ¿Es el nexo entre el planteamiento del estudio y el planteamiento operacional? El cuadro de las variables. O sea, justo esto de tener, de venir y aterrizar todo en este cuadro de operacionalización de las variables, tiene ese objetivo. Este es falso y verdadero. Formular la pregunta de investigación en formato PICO facilita el diseño de la estrategia de búsqueda bibliográfica. ¿Verdadero o falso? Muy bien. El formato PICO ayuda a identificar y seleccionar el tipo de diseño de investigación más apropiado para responder a esta pregunta. Sí, verdadero. Entonces, realmente de este trabajo, esta tarea, esta base es donde vamos a encaminarnos para luego escoger el tipo de diseño para nuestro estudio. Muchas gracias por participar. Pues muchas gracias. Muy bueno, Gra- Mariana. Gracias a ti, Mariana. Déjame saber. Perdón, Gracias. Alejandra, ibas a comentar. No, le estaba diciendo muy bueno, la verdad. Muy didáctico, muchas gracias. Te lleva un montón de tiempo de preparación y te agradecemos. Muchas gracias. Entonces, esperamos por ahí lo de las tareas, chicos. Gracias. Pues te agradecemos, muchas gracias, Mariana, por haber aceptado participar en este curso y en breve te haremos llegar tu reconocimiento. Muchas gracias, Gracias a todos. Mariana. Jóvenes, Gracias, tienen tarea adiós. antes de la siguiente semana.